Hola, soy Jesús Sánchez y este es el capítulo 240 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Durante esta semana te estoy hablando de impuestos y hoy te quiero hablar qué impuestos tienes que pagar por invertir. Sé que muchas personas tienen miedo a las inversiones por motivos de fiscalidad, por motivos de impuestos, y tienen miedo porque no saben si van a pagar o van a tener que pagar muchísimos impuestos, o peor aún, no saben cómo van a tener que declarar todo esto y por ese mismo motivo no invierten, por el miedo a cómo voy a tener que declarar todo esto. Créeme, salvo que estemos hablando de mucho dinero, no tienes que preocuparte demasiado por nada de esto. Todo esto no debería frenar tus inversiones. Una vez que has invertido, una vez que has realizado estas inversiones, si es que al final salen adelante y todo lo demás, ya tendrás tiempo para revisar la fiscalidad y todos estos temas con muchísima más calma. Así que vamos a ver cómo funcionan las inversiones más habituales y cómo funcionan los impuestos que tienen estas inversiones. Para hacer este podcast un poco más atemporal, no voy a hacer referencia al porcentaje de impuestos que se suelen pagar casi todos los años o que se suelen pagar este año. Los mecanismos que regulan todo esto son casi siempre los mismos, son muy estables, apenas cambian. Lo que sí cambia es ese porcentaje. Pues este año es el 19, para el año que viene el 20 o el 18 o el 21. Bueno, son cosas que cambian un poquito más, pero realmente cómo funcionan estos mecanismos suelen ser muy estables, apenas cambian de un año para otro. Antes de entrar en todos estos detalles, primero voy a hacer un breve repaso de los principales impuestos que hay en España en relación a las inversiones, para que después, cuando te hable de estas inversiones, ya sepas más o menos a lo que me estoy refiriendo. El primero de los impuestos es el impuesto por las ganancias, el IRPF. Y este va a ser el impuesto más importante de todas las inversiones que hagas. Es el impuesto de la renta sobre las personas físicas. Y en las inversiones más o menos siempre se calcula de la misma forma, o siempre se calcula igual. ¿Cuánto han sido tus ganancias? Y en función de tus ganancias, en función de tu situación particular, pues tendrás más o menos impuestos. Y la forma de calcular estas ganancias, bueno, pues ahí depende un poquito más de cada inversión. ¿Qué pasa si tienes pérdidas? Bueno, pues si tienes pérdidas con tus inversiones, si pierdes dinero, y no estamos hablando de que tú contabas ganar un 5% y al final has ganado un 1%, porque si has ganado un 1 al final tendrás que pagar los impuestos sobre el 1%. Me estoy refiriendo a pérdidas reales. Si tienes pérdidas con estas inversiones, puedes compensar estas pérdidas con futuras ganancias o con otras ganancias. Y si este resultado sigue siendo negativo, aún tendrás 4 años para compensar estas pérdidas. Si tienes pérdidas, el Estado no te va a abonar, no te va a indemnizar por las pérdidas que tú has tenido, pero sí te permiten compensarlas con ganancias que has tenido en otras inversiones. Así que los impuestos por beneficios, por ganancias, se calculan de esta forma. ¿De cuánto han sido? ¿Y cómo se calculan? Bueno, pues yo lo he vendido por X, lo he comprado por Y, y entonces tengo estos beneficios. X menos Y igual a mis beneficios. Sí, pero ya sabes que a esta fórmula le falta algo, y es si has tenido algunos gastos. Unos gastos entre la compra y la venta. Pueden ser gastos asociados tanto a la compra como a la venta, por ejemplo, pagos a profesionales, o también pueden ser posibles inversiones que hayas hecho por el camino. Pues, por ejemplo, si estamos hablando de una propiedad inmobiliaria, queda bastante claro. Has pintado, has reformado, has comprado muebles, lo que fuese, pues has tenido esos gastos para que al final poder vender por más tu propiedad. Así que al final tenemos, he vendido por X, lo he comprado por Y y he tenido unos gastos de Z. Y en función de este resultado tenemos unos beneficios. Y en función de estos beneficios pagaremos impuestos. Y esto es así siempre, excepto que haya posibles exenciones, posibles deducciones o posibles diferimientos de impuestos. Sobre tus beneficios tienes que pagar impuestos, pero si hay alguna de estas circunstancias, puede ser que acabes pagando menos impuestos de los que te corresponderían. Por ejemplo, tienes una vivienda alquilada y en ella vive una persona que la está utilizando como su vivienda habitual. Actualmente en España, si se da esta circunstancia, te puede reducir el 60% de los impuestos que tendrías que pagar sobre esta propiedad, sobre esta inversión, vamos. Este primero eran los impuestos sobre los beneficios. Pero también tenemos impuestos por ser propietario. A veces, por ser propietario de determinados activos, tenemos que hacer frente a impuestos. El que primero me viene a la mente y el que seguro que estás pensando es el IBI, el impuesto de bienes inmuebles. Es un impuesto que pagan los dueños de una propiedad inmobiliaria. Pero en otro tipo de inversiones también es posible que haya algún tipo de impuesto a la propiedad. Depende de qué tipo de propiedad, pues puede ser que tengas un impuesto que tengas que pagar por ser propietario de eso. Uno de estos tipos de impuestos es el impuesto de patrimonio, que es un impuesto que existe en España, que está así un poco en el limbo, que hay un montón de exenciones, que hay un montón de polémica y bueno, pues no en todas las regiones se aplica de la misma forma ni tiene los mismos porcentajes y todo esto. El impuesto de patrimonio
Lo tienes que pagar por ser dueño de un patrimonio determinado. Y no está relacionado con las inversiones que hayas hecho, ni nada parecido, ni con los beneficios que hayas hecho, sino que es en relación a tus propiedades. Pues tus propiedades están valoradas en tanto, pues si pasa determinado límite, tienes que pagar un pequeño porcentaje que al final, pues suma un montón de dinero. Otro de los impuestos que tenemos que hacer frente a las inversiones es el IVA. No todas las inversiones tienen IVA, pero sí algunas de ellas, cuando compras, sí tienes esas IVAs. O mejor dicho, esos IVAs. Esos gastos de compra pues pueden tener este impuesto. Por ejemplo, los fondos de inversión no lo tienen, pero sí las comisiones de gestión que te cobran las gestoras de los fondos, pues esos gastos sí que tienen IVA. Otro impuesto es el impuesto de transmisión de elementos patrimoniales y el impuesto de actos jurídicos documentados. En determinados casos, cuando compras determinadas inversiones, pues tienes que pagar estos impuestos. Por ejemplo, en las propiedades inmobiliarias o cuando compras algunas empresas, pues tienen estos impuestos. El impuesto de actos jurídicos documentados no es una regla exacta, pero más o menos se tiene que pagar siempre que vas a notaría. Cuando vas a notario, pues casi siempre vas a tener que pagar un impuesto de este tipo, un impuesto de estos, al hacer una hipoteca o incluso cuando haces determinados préstamos que te piden, que te exigen que vayas a registrarlo a notaría, pues tienes que pagar estos impuestos. Y estos básicamente son todos los impuestos que vas a tener que hacer frente con tus inversiones. El más importante de todos, ya te lo he dicho, es el primero, el IRPF, que en otros países se llamará de otra forma, pero es impuesto sobre los beneficios. Y es un poco del que te voy a hablar un poco más hoy. Se aplica solo en el caso de que seas un particular o en caso de que seas un autónomo. Si estas inversiones se hacen a través de una empresa, pues no se aplica este tipo de impuesto, se aplica uno similar que es el impuesto de sociedades, pero que ya no funciona en relación a esta inversión, sino que funciona en función del resultado final de la empresa, si ha tenido beneficios o no ha tenido beneficios durante este año fiscal. Técnicamente, a estos beneficios e impuestos dentro del IRPF se llaman impuestos de rendimientos del capital. Pues no todo el IRPF pertenece a esta categoría, rendimientos del capital. También hay los rendimientos del trabajo y los rendimientos de actividades económicas. Y aunque los rendimientos de capital se calculan sobre todos los beneficios de un año fiscal, hay ciertos aspectos que debemos tener en cuenta según el tipo de inversión. Por ejemplo, en el caso de intereses de cuentas bancarias y similares, y aquí incluimos la deuda pública. En estas inversiones que podemos decir que estamos invirtiendo en efectivo o en algo equivalente a efectivo, y nos paga unos intereses por estos productos que se van generando a lo largo del año, pues si en este caso has cobrado 100 euros, tienes que pagar los impuestos correspondientes a esos 100 euros, que en 2021 en teoría es un 19%, es decir, que tendrás que pagar 19 euros por esos beneficios, pero que en la práctica puede ser un poco más o puede ser un poco menos, dependiendo un poco de la situación particular de cada uno, pero eso después ya se calcula en la declaración de la renta. En el caso de los dividendos de acciones, ETFs o incluso de fondos de inversión, si son de los que reparten los beneficios, los fondos de inversión de reparto, de distribución, tenemos dos situaciones. Eso, los pagos de dividendos y la posible venta. Cuando estamos hablando solo de reparto de dividendos, de estos beneficios, se considera de la misma forma que hemos visto antes con el pago de intereses por cuentas bancarias. Y en el caso de la venta, pues en el caso de comprar durante un año, en el año que estemos, pero no acabamos vendiendo, no hemos vendido todavía, pues por eso no se paga nada. No se paga nada hasta que vendes. Da igual que ahora o que a final de año la valoración sea el triple. Has comprado en 100 y ahora está en 300. Todo eso da igual. Hoy da igual que hayas comprado en 100 y ahora esté en 50. Hasta el momento que se vende no hay un beneficio real. Y hasta que no hay un beneficio real no pagas impuestos. Sé que a algunas personas esto le cuesta un poco más de entenderlo. Es un poco complicado. Pues imagínate que eres el propietario de un inmueble, de una casa. Esto es lo equivalente a que como que Hacienda te dijera que tu casa a día 1 de enero valía tanto y a día 31 de diciembre vale 10.000 euros más y te obligan a pagar beneficios por 10.000 euros más. Cuando realmente pues no la vas a vender ni tienes pensado venderla, o si la vas a vender pues nadie sabe a cuánto la vas a vender, porque eso ni siquiera tú lo vas a saber hasta que la vendas. Pues con las acciones, con los fondos de inversión pasa lo mismo. Hasta que lo vendes no sabes el beneficio, y porque ese beneficio es un beneficio. Sí, está calculado, el banco te dice cuánto valen tus fondos de inversión, cuánto valen tus acciones en ese momento que lo estás mirando, pero como no se va a vender, pues no lo puedes saber. Lo mismo que en tu casa si hubiese un marcador en la puerta que pusiera esta casa ahora mismo vale tanto y dentro de un minuto vale un céntimo más o un céntimo menos o 10 euros o lo que fuera, pues básicamente es lo mismo. Así que resumiendo, hasta que no vendes no se pagan impuestos. Vale, ¿y qué pasa en el momento de vender?
Pues en el caso de acciones, ETFs, compra de monedas extranjeras, criptomonedas, oro, cualquier otro tipo de inversión similar y muchos otros productos financieros, incluido las propiedades inmobiliarias, aunque en este caso tiene algún impuesto más. Bueno, pues en este caso es en el momento que tú vendes es cuando tienes que pagar impuestos. Y como decía que eso, en el caso de las propiedades, pues sí tienen algún impuesto más, como la plusvalía municipal y cosas similares. También que en algunos de estos productos financieros hay algún tipo de fondo de garantía o cosas similares. Bueno, pues ahí realmente también hay un impuesto, ya que estamos hablando de impuestos, te lo quería mencionar. Por ejemplo, el fondo de garantía de depósitos o el fondo de garantía de las inversiones. A efectos prácticos es como un seguro y es un seguro que al final están pagando la entidad gestora o el banco que tenga la inversión en cuestión y ya sabes de dónde sale ese dinero. Ese dinero pues al final va a salir de parte de tu rentabilidad, es decir, parte de los gastos que te va a cobrar la comisión de gestión del fondo de inversión determinado, pues bueno, cierta parte de estos gastos es para cubrir este fondo de garantía. También comprar y vender acciones lleva un pequeño impuesto, un pequeño canon, que es el canon de bolsa, que no llega a ser un impuesto, pero bueno, también existe por invertir. Aunque todo esto a ti tampoco te va a influir nada, simplemente están ahí y punto. Vamos con más productos de inversión, por ejemplo, fondos de inversión. Bueno, pues ya te lo he contado, más o menos igual que las acciones o que los ETFs. Pero bueno, quiero mencionar una pequeña puntualización y es que en España los fondos de inversión tienen una ventaja fiscal muy importante, que es la posibilidad de hacer un traspaso, es decir, vender un fondo y automáticamente comprar otro. Esto es en teoría, porque en la práctica, bueno, es una operación diferente, es algo que se hace internamente. Y cuando pasas de un fondo a otro, cuando haces un traspaso, pues no pagas impuestos. De esto te hablaré un poco más mañana. Otras inversiones. Las inversiones en crowdfunding. Bueno, ya he hablado de ellas, te dejaré un enlace en las notas del programa, en el podcast que lo contaba exactamente, te decía incluso en qué casilla tenías que poner cada cosa. Bueno, las inversiones de crowdfunding depende. Y depende básicamente de qué tipo de inversión estemos hablando. Si estamos hablando de un cryptolending, de préstamos o similares a préstamos, son iguales a que si pusieras el dinero en una cuenta bancaria, en donde te van pagando los intereses cada mes o cada cierto tiempo. Así que cada vez que te van dando estos intereses, pues esos intereses son lo que genera esos impuestos. Y si lo que te están devolviendo son el capital, son la parte que tú has puesto, pues eso no genera ningún tipo de beneficio y por tanto no genera ningún tipo de impuesto. En el caso de que alguno de los préstamos en los que hayas invertido sea un fracaso y no puedas recuperar el dinero que hayas invertido, es decir, que estemos ante una pérdida, pues es una pérdida. Pero con esto hay que tener cuidado, porque en muchos casos la pérdida no se produce hasta que un juez dice que es una pérdida. Es posible que exista alguna reclamación judicial, en algún proceso de bancarrota, y en principio no se puede declarar esa pérdida hasta que haya una resolución final. En las inversiones más tipo equity, en las que compramos participaciones de las inversiones a riesgo de perder parte de nuestro dinero, en este caso es una inversión similar a si estuvieses comprando acciones. Hasta el momento de vender no tendrás beneficios y por tanto no tributarás. Las inversiones inmobiliarias, bueno, pues más o menos ya te lo he contado, no pagas impuestos de beneficios hasta que se venden. En el caso de la venta también puede ser que exista algún impuesto sobre el precio del suelo, de dónde está la vivienda, que es lo que se llama en España la plusvalía municipal, y esto es en relación a las ganancias. Pero también podemos estar hablando del pago de la compra, y ahí el nuevo comprador pues va a tener que hacer pago al IVA si es una vivienda nueva, o el impuesto de transmisión de elementos patrimoniales en caso de una vivienda usada o otro tipo de propiedades. Y si estamos hablando de unas inversiones para alquiler, cuando cobramos el alquiler, este alquiler es lo que está sujeto a IRPF, lo que está sujeto a impuestos. Y ahí sí, todo el alquiler en principio son beneficios, salvo que haya algún gasto que puedas deducir. Si compramos empresas, sean acciones de empresas que están cotizadas o empresas incluso que no están cotizadas, funcionan de forma muy similar a lo que te he dicho antes de las acciones. Lo que pasa es que en caso de empresas no cotizadas, empresas que no son públicas, todo el tema de compras y todo el tema de ventas, seguramente haya que pagar impuestos sobre actos jurídicos documentados. Todos estos cambios en la empresa van a ser necesarios que recurras o que tengas que ir a una notaría. Siempre me gusta decir que hay 4 tipos de activos. Están los productos bancarios como fondos de inversión, están los productos inmobiliarios, están las empresas y el último son los derechos de autor o la propiedad intelectual. Y para terminar el podcast de hoy te voy a hablar también de los impuestos sobre este tipo de inversiones, sobre la fiscalidad de los derechos de autor y la tributación de los royalties. La venta de derechos de autor no deja de ser un rendimiento más del capital mobiliario. La ley contempla que si quien vende los derechos de autor es el propio autor o es otra persona,
pues los impuestos son diferentes, aunque justo en estos momentos en España se pagan exactamente los mismos impuestos, que son un 15%. Pero sí que la ley contempla que son cosas diferentes. Si quien vende los derechos o vende la cesión de los derechos es el propio autor o es alguien que los tiene, que los ha comprado por otra, bueno, pues que ya los tiene porque son suyos y los está vendiendo, los está cediendo pues una segunda vez. Los derechos de autor no solo se pueden vender, sino que también se pueden ceder y esta cesión también está sujeta a IRPF. Y para terminar el podcast de hoy, en caso de duda, recuerda acudir siempre a un especialista en la materia, que no solo te va a ayudar a salir de dudas, sino que también te va a ayudar a hacer las cosas bien. Y si quieres aprender a invertir en estos activos de los que te he hablado en el podcast de hoy, no olvides de suscribirte en quieroserrico.com. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado este podcast, no olvides indicarlo, suscríbete para no perderte ninguno de mis episodios y si tienes alguna duda o alguna sugerencia, te puedes poner en contacto conmigo en hola@quieroserrico.com. Un saludo y hasta mañana.